Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios le guarde a todos mis hermanos a través de esta plataforma de Facebook. Que le habla y le saluda a su hermano pastor Félix Coronel Pérez desde la República Dominicana. Le damos la bienvenida a todos ustedes a lo que es nuestro programa Abriendo la Escritura. Como cada lunes usamos esta plataforma de Facebook para compartir la enseñanza, la palabra del Señor, esperando de que sea de bendición para cada una de las personas que se van a conectar, que van a escuchar de manera audiovisual esta transmisión. Le hablamos desde Santo Domingo, capital de la República. Estamos más que privilegiados por poder compartir el mensaje, la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Saludamos a nuestros hermanos que se encuentran. ¿Todo bien? Todos los hermanos que se encuentran en la diáspora, hermano Joan Baime Rosario, mi pastor, el pastor Francisco Aquino y demás pastores amigos en algunos lugares. Dios les bendiga de manera especial. Hoy queremos continuar con nuestra enseñanza, nuestro estudio. Compartimos una enseñanza todos los lunes. Hemos estado hablando del libro de Mateo, un libro muy interesante. Vamos por el capítulo 11. Hoy vamos a hablar de una parábola que Jesús utilizó, y parábolas y profecía de Jesús. Quiero hablar de la parábola de Jesús en el capítulo 11 del libro de Mateo. Esa parábola que está ahí, yo quiero compartir con ustedes una enseñanza, y también quiero hablar de la profecía de Jesús. Creo que muchos han leído, de una forma u otra han escuchado, han leído, estudiado capítulo 11, pero quizás no se han detenido a analizar la parábola que Jesús utiliza ahora en el capítulo 11, verso 16, y también la profecía que Jesús habla en este capítulo. Son sumamente importantes, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe que estamos en la segunda parte del capítulo 11? Jesús había confrontado al pueblo por no recibir al enviado de Dios, y advierte sobre la consecuencia con una profecía. Escuche bien que quiero compartir hoy. Usted sabe que cuando el Señor, poniendo el contexto, en el capítulo 10 vemos la elección de los 12 discípulos y la misión, cuál es un enviado. Vemos también la preparación para la persecución. Y vemos también el apresamiento y la muerte de Juan, ¿verdad? En ese capítulo 10. Entonces, Jesús comenzó a enviar de dos en dos a sus discípulos, y le ordenó a dónde ellos tenían que ir, y le ordenó una audiencia en específico. A las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron enviados los discípulos, ¿verdad? Estando Jesús, los envió de dos en dos. Le dijo: no lleven plata, no lleven oro, no lleven túnica, no lleven capa, váyanse. Número uno, le dio el mensaje, le dio las señales de enviado, le garantizó que no le iba a faltar nada, y una audiencia en específico, ¿verdad? Le dijo: por camino de samaritanos y de gentiles no vayan.
solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siempre que usted escuche la casa de Israel, conocido también como la casa de Benjamín, de Efraín, la casa de Efraín, recuerde la división de las dos casas. Jerusalén, que estaba Judá, y Benjamín, que Benjamín se fue con Judá a Jerusalén, y las 10 otras tribus estaban en Samaria, siendo Efraín la cabeza. Muchas veces se llama la casa del sur, o la casa de Efraín, o le dicen la casa de Israel. Usted, cuando se habla de la casa de Israel, porque primero era una sola casa, porque era un solo, pero luego que a través de Jeroboam se causó la división de las 12 tribus. Por eso es importante nosotros conocer la historia. Entonces, había unos días en específico y vino el enviado. Recuerde que Juan el Bautista, que se encuentra en el mismo capítulo 11, porque el capítulo 3 de Mateo menciona que Juan está llamando a arrepentimiento, ¿verdad? Y el bautismo de Jesús. Pero el capítulo 11, el capítulo 10, desde el verso 15 en adelante, está hablando de el ministerio de Juan, y estuvimos hablando que Juan, cuando envía a preguntar, porque los discípulos estaban diciendo, encontramos a uno que está haciendo un milagro, y Juan le mandó a preguntar si era el que tenía que venir o había que esperar a otro. Algunas personas han interpretado que Juan se le olvidó que era Jesús por el proceso que estaba viviendo. Dice que Juan se turbó, pero eso es algo, hermano, que la Biblia no permite ese tipo de argumento o de interpretación. Mayormente, Juan sabía que Juan era que iba a preparar solamente el camino al Señor. Y que por ende, Juan mismo dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Verdad? Entonces, el ministerio de Juan había terminado y había cumplido la asignación de preparar el camino, de preparar a Israel para la venida del Mesías. Por eso, y del rey, porque eso, como Mesías y como rey, se presenta a Mateo, a Jesús, al Cristo. Eso es importante que usted entienda. Por eso, a diferencia de Lucas, Mateo comienza haciendo su introducción en el libro de Mateo, usando profecías mesiánicas para dar a entender que el que estaba presente era el Mesías esperado. Y más, para que el pueblo judío pueda entender que quien estaba presente era el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, aquí vemos una consecuencia, porque estamos viendo que tanto en Capernaum, Galilea de los gentiles, del otro lado, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, que fueron visitadas por Cristo, que fueron visitadas. También podemos ver cómo el Señor visita Capernaum. Y dice que estando en Capernaum, vemos los milagros realizados en Capernaum. Y todos que se daban cuenta que Jesús estaba en la casa, dice que creían los enfermos. Y había una manifestación, había un movimiento de milagro, había algo poderoso que toda la fama se estaba expandiendo por toda parte de lo que estaba sucediendo en Capernaum. Por eso vemos
que debemos analizar esta profecía y la parábola que Jesús enseña en este capítulo 11, del versículo 16 en adelante. Solamente voy a utilizar del capítulo 11, versículo 16 hasta el 27, porque ya del 28 para adelante ya es otro tema que nos ocupa. Pero quiero que usted, cuando vaya a estudiar la palabra del Señor, le aconsejo poder tomar el tiempo que amerita. Nunca vaya de manera precipitada, ¿verdad? Nunca lo haga para salir del paso. Tómese su tiempo para estudiar la palabra. Tómese su tiempo para estudiar el texto bíblico. Bien. Entonces, ¿por qué? Número uno, porque a pesar de que se había enviado a Juan a preparar el camino del Mesías, solo un remanente respondió a este llamado. Pocos fueron los que reconocieron a Jesús. Aún habiendo una preparación de camino antes de su llegada, fueron pocos los que reconocieron a Jesús. Entonces, Jesús ilustra la falta de aceptación del pueblo contando una parábola. Porque ¿por qué el Señor, que viene hablando de sermón, que viene hablando de enseñanza, tenemos el sermón más grande y más largo del Nuevo Testamento? Tenemos el sermón desde el capítulo 5 del libro de Mateo hasta el capítulo 7. Vemos el sermón del monte, una enseñanza tras otra. Ahora vemos al Señor cambiar por la misma incredulidad y por la falta de aceptación del pueblo, cambiar de hablar la enseñanza de una forma más clara y utiliza una parábola. Vamos a leer el texto, versículo 16 de Mateo capítulo 11. Gloria al Señor Todopoderoso. Pero, bien, pero ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros y dicen: teñimos flautas y no bailarte, os endechamos y no lamentarte. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice: un demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Siempre el Señor le da oportunidad a su pueblo, pero la gente solo se excusa aún al ver todas las señales que Jesús hizo. Muchos no atendieron a su mensaje, solo buscaron para recibir el milagro, pero no lo siguieron. Por eso oyeron, pero no atendieron. No tuvieron oído para oír, que en hebreo es la palabra Shema, lo cual implica tanto escuchar como obedecer. Esto recuerda que la palabra del profeta Ezequiel cuando dijo: ¿acaso ellos escuchen
Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en Israel. Escuche bien, Jesús comienza a enseñar, ellos comienzan a escuchar, comienza a escuchar las palabras, las enseñanzas de Jesús y comienzan a ver los milagros. Una persona que es paralítica siendo levantada del lecho, persona endemoniada siendo liberada, persona muda hablando, el ciego viendo y el cojo saltando. Es decir, y Jesús hace la parábola y diciendo en el texto, y dicen, oh, tañimos flauta y no bailaste. Escucharon el sonido de la música y no la bailaron, porque no se interesaron en eso. No se interesaron, aún viendo las palabras, no creyeron. Por eso termina diciendo en el contexto, porque teniendo oído, no oyen, y teniendo ojos, no ven. El que tiene oído para oír, oiga. Israel no oiría. Número 1, si usted recibe el reino de los cielos, y si la nación hubiera recibido a Juan, él le hubiera preparado como Elías y hubiera sido contado por Dios como Elías, según Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Todo el mundo conocía la profecía de que había un preparador de camino y vino el preparador de camino. Pero aún a Juan no le recibieron. Aún mira qué hicieron con ellos por el mensaje que Juan tenía. Lo mataron, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Algunos otros con decir que a Juan le faltó ética, le faltó protocolo. Y eso es un argumento extrabíblico y no tiene forma de sustentarse. Entonces, ante la pobre recesión del pueblo, en especial Galilea, donde Jesús hizo muchos milagros, el Señor profetizó contra 3 pueblos. La parábola, ustedes están actuando como muchachos que escuchando el teñido de la flauta, el sonido de la flauta, aún escuchándolo, dicen que no escucharon, no bailaron. Y viendo las sanidades, las señales, no creyeron. Por eso hay una profecía en el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido. Él hablaba mayormente acerca de los líderes religiosos de estos lugares. Y ahí viene la profecía en contra de ¿quién? En contra de Corazín y en contra de Betsaida. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida.
Porque si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que ha sido hecho en vosotros, tiempo en que hubiere arrepentido en silicio y en ceniza. Si en Tiro y en Sidón habías visto los milagros que ustedes vieron, ellos, siendo como eran, se habían convertido en silicio y en ceniza, en arrepentimiento. Mas ustedes, aún viendo las señales, aún viendo los milagros, no aceptaron, no creyeron. Su religiosidad no le permitió recibir, ver las manifestaciones que hubo en Judea. Gloria al Señor. Corazín se encuentra en el lado surdeste de la gran colina, a 4 kilómetros al norte de Capernaum. Esta ciudad es recordada como una de las 3 ciudades clave donde Jesús pasó gran parte de su ministerio. Estas ciudades, Capernaum, Corazín y Betsaida, formaban lo que era o lo que se llama el triángulo evangelístico del ministerio de Jesús. El triángulo evangelístico, el ministerio de Jesús. Tuvieron la oportunidad de ver señales, de disfrutar, de ver los ciegos ver, los cojos andar y los endemoniados ser liberados. Y aún los leprosos ser sanados. Estas 3 ciudades son un triángulo del evangelismo que tuvo Jesús en aquellos lugares de Judea y de Capernaum. Corazín se encontraba al norte de Capernaum y las 3 ciudades disfrutaron de el evangelismo. En el ministerio de Jesús fueron los lugares donde más Jesús estuvo y vieron la manifestación, y aún así no se arrepintieron, aún así no creyeron. Por ende, vemos esta profecía. Vamos a ver las consecuencias de rechazar al enviado de Dios. ¿Cuál es la blasfemia? En contra del Espíritu de Dios. Hablar mal, decir cosas malas en contra del Espíritu de Dios. Examine qué es lo que es la blasfemia. Rechazar el perdón al enviado de Dios. No arrepentirse. Tampoco puede recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que nos sella. Por eso dice el texto: no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Porque si usted que habla mal del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es la blasfemia? No aceptar al enviado, no aceptar el perdón, no aceptar el Espíritu Santo, las manifestaciones. ¿Por qué? Porque antes de ver todas estas cosas, antes de Jesús iniciar, dice la Biblia que fue Jesús ungido con el poder del Espíritu Santo. Y que Juan se le dijo: al que tú veas, la señal que Juan tenía era: al que tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma y que se plante sobre él, este es el Hijo de Dios. Por eso Juan sabía. Oye, no, que Juan está preguntando que se le olvidó, que el proceso lo turbó. No, Señor. Juan lo que quería que sus discípulos aprendieran, y de ahí en adelante se conviertan en discípulos de Jesús, porque ya él no iba a salir de la cárcel. ¿Por qué Jesús maldijo a Corazín?
Podríamos preguntarnos por qué Jesús lo maldijo a esta ciudad, así como las otras dos ciudades, la de Capernaum y la de Bethsaida. La razón es obvia. Según la Escritura, en que la mayoría de sus obras poderosas se realizaron en esa zona. Las tres eran ciudades judías. Eran ciudades judías. En contraste con las numerosas ciudades gentiles que se encontraban al otro, en otra zona, alrededor del lago, como se encontraba en la región de Galilea. Había tantos gentiles en la zona que incluso se hace referencia a la zona Galilea de los gentiles, para cumplirse la profecía de Isaías 9, verso 1, ¿verdad? Sabemos que por la Escritura que Jesús fue enviado principalmente a la casa de Israel, a las ovejas perdidas, a las ovejas despatriadas que estaban por donde quiera. Entonces, cuando leemos a Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, miren qué dice el texto. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio su mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iré, y en ciudades samaritanas no entré. Pero id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note usted, las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto judíos como israelitas. Entonces, vuelvo, estos 12 fueron enviados. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo podemos imaginar la gran responsabilidad que pasaba sobre un pequeño pueblo cuando el Rey del universo venía a visitar con regularidad. Sabemos por la Escritura que Jesús realizó muchos milagros en esta ciudad. Estas personas presenciaron el gran poder de Dios en sus calles durante casi 3 años de su ministerio. Sin embargo, esto no le pareció cambiar su vida. Jesús finalmente dijo: ay de ti, Corazín, si los milagros que se hubieran hecho en Tiro y en Sidón. En Tiro y en Sidón. Hace tiempo que se habían arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, diversos grados de castigo. Será más tolerable el castigo, escuche bien, el castigo para Tiro y Sidón en el día del juicio, que quiere decir el juicio del gran trono blanco, porque todo el que rechaza el enviado de Dios, todo el que rechaza a Jesús, pasará a aquel juicio del gran trono blanco. Mateo 21, 22 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida.
Porque si en Tiro y en Sidón se fueren hechos las maravillas que os ha sido hecha en vosotros, en vosotros, en otro tiempo se habían arrepentido en saco y en ceniza, dice esta traducción. Entonces, hermanos queridos, el juicio llegó pronto, ya que estos pueblos fueron destruidos cuando el ejército romano llegó a pegar la revuelta de los judíos ante la destrucción del templo en el 70. Y hasta la fecha, esos pueblos siguen en ruinas. Mire aquí, una pequeña imagen de cómo está aún hasta ahora. Profecía en contra de Capernaum, versos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno será batida, será abajada. Porque si en lo de Sodoma fueron hechas la maravilla que ha sido hecha en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El Mesías se dirigió una parábola a Capernaum cuya evidencia aún perdura. Y tú, Capernaum, dijo, que es levantada hasta el cielo, hasta el Hades será batida. Porque si en Sodoma y Gomorra se había hecho los milagros que fue hecho en ti, entonces sería más tolerable el castigo, el juicio que sería privilegiada. Hoy son escombros de la más hermosa, más pequeña. Ciudad junto al mar son todos los que quedan para recordarnos de la inmensidad de la consecuencia que tienen las malas decisiones de rechazar al enviado de Dios. Claramente los líderes de Capernaum habían visto gran luz. Capernaum era una ciudad importante en Galilea, donde Jesús vivió y realizó muchos milagros, incluyendo curaciones, liberaciones y enseñanza. La comparación con Sodoma y Gomorra que Jesús hace en respuesta a Capernaum con Sodoma y Gomorra era una ciudad conocida por su maldad y su destrucción. La implicación es que Sodoma y Gomorra, si hubiera presenciado los mismos milagros que tuvo el privilegio de presenciar Capernaum, serían arrepentidos. Lo que no hizo Capernaum, que no se arrepintió, habría permanecido mostrando un mayor grado de arrepentimiento. También Capernaum fue destruida por los romanos, reconstruida y vuelta a destrucción otra vez hasta el día de hoy, que queda en ruina. Hermano, y hoy mismo encontramos algunas imágenes dentro del pueblo del Señor, porque algunos son limpiados, otros son liberados, otros son sanados, otros son restaurados mediante el Espíritu Santo en un servicio, en un culto, y aún así rechazan el enviado de Dios. Usted le dice, quiere a Jesús, y la gente rechaza a Jesús. Por eso mi consejo es que reciba a Jesús en su vida. Rechazar el enviado de Dios es rechazar la salvación, rechazar la vida eterna. Juan capítulo 5, de manera de conclusión,
capítulo 5, verso 24. Bien, verso 24. Capítulo 5, verso 24. Vamos a leer el verso 24. De cierto os digo, que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso está claro ahí. La palabra de la cruz. Si no cree en Jesús, no puede creer en Dios. Tiene que creer en el Hijo, que es Cristo, para poder creer en Dios. Porque todas las cosas Dios se las dio al Hijo. Entonces, tener al Hijo es tener al Padre. Independientemente de que Cristo, sin Cristo no hay vida espiritual. Y tener a Cristo evita la condenación. Rechazar a Cristo, somos condenados. Juan capítulo 3, verso 17. Todo el mundo le gusta el verso 16, pero no cogen el 17 también. Mira bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Escuche bien. Más para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que cree en él cree, no es condenado. Mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un peligro latente rechazar al Hijo de Dios. No lo digo yo, el pastor Felipe Pérez, lo dice las Santas Escrituras. Usted la acomoda, la voltea, y como quiera, si recibió a Cristo, tiene vida eterna. Si rechaza a Cristo, hay una condenación eterna. Dios le bendiga y Dios le guarde. Procure no ser como Corazín, ni Besaida, ni Capernaum. Viendo tanta manifestación, señales y enseñanza, y al final el juicio de Dios cayó sobre ella. Vino consecuencia. Apercíbete y recibe a Cristo hoy en tu corazón, en tu casa, y hallará vida eterna. Dios le bendiga y Dios le guarde.